Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a la reflexión espiritual para hoy que se titula El rechazo del amor de Dios. Estamos estudiando una nueva lección de escuela sabática que nos ayuda a comprender de manera categórica el, el desenlace del conflicto entre el bien y el mal, eh, con las dimensiones de haber experimentado Jesús mismo la exclusión de la Jerusalén, la ciudad de paz, o como se le conoce de manera especial. Queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad queremos invitarlo para que se quede con nosotros para escuchar y para compartir juntos esta porción de la palabra de Dios. Acompáñenme en oración para el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícenos al reflexionar. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias amigos y hermanos por acompañarnos en la palabra de Dios. Estamos estudiando una lección, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Isaías 41:10, que dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en la reflexión para hoy vemos a un Jesús con el corazón roto. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, con vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. ¿Y por qué? El Evangelio de Juan dice de la siguiente manera: vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de su amada ciudad. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito, pero repetidamente suplicó que se arrepintieran y que aceptaran su misericordiosa invitación. Cuando nosotros leemos Lucas 19, 41 al 44, Mateo 23, 37 y 38 y Juan 5, 40, ¿qué nos dicen estos versículos con respecto a la respuesta de esta amorosa invitación que Jesús hiciera de gracia y misericordia? ¿Qué revelación del carácter de Dios podemos ver aquí? Escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra que no sea derribada, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Mateo 23, 37 al 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y por su parte, Juan 5:40 nos concierta con la siguiente declaración: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mis amigos y hermanos, es difícil entender un acontecimiento tal como el que le sucedió a Jerusalén en el año 70. La destrucción fue fuerte. A la luz del carácter amoroso de Dios, podemos ver que Dios no quería eso para su pueblo. Tanto la historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad de Jerusalén y fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando tu pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. El corazón de Dios estaba destrozado, porque aquella ciudad que había sido llamada
ciudad de paz, ahora no alcanzaba, hermanos y amigos, a sobreponerse tan siquiera al significado de su nombre. Mis queridos amigos y hermanos, durante siglos le tendió la mano a su pueblo. Por su rebelión y contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Él los dejó para que sufrieran entonces el castigo de sus propias decisiones. Dios permite muchas veces que desarrollemos las consecuencias naturales de nuestra rebelión. Dios no causó la matanza de los niños. Dios no causó la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás es el que se deleita en las guerras, en las matanzas, en las grandes violaciones. A lo largo de los siglos, Satanás ha tenido el propósito de engañar, destruir, para luego culpar a Dios de sus malas acciones. ¿Qué instrucción podemos obtener en Mateo 24, 15 al 20 acerca de cómo Dios o Jesús desea salvar a su pueblo de la destrucción venidera en Jerusalén? ¿Les dijo algo Jesús para que se libraran? Claro que sí. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso advierte, amonesta y advierte con mucho tiempo antes a lo que va a suceder para que estemos apercibidos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dijo: el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta en aquellos días y de las que críen en aquellos días. Y luego terminó diciendo: orad para que vuestra huida no sea en sábado, no sea en invierno ni en sábado. Es bueno recordar, mis amigos y hermanos, que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén para el año 70, cuando fue la destrucción, no perecieron. Eran de origen judío, y un Dios amoroso deseaba también preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que cuando ellos vieran la abominación desoladora, es decir, la destrucción cerca de los romanos, que se cuidaran y que huyeran. Y hermanos, exactamente eso sucedió así. Reflexionemos en lo siguiente: nosotros no juzgamos el carácter de Dios por, los, por los acontecimientos que vemos en nuestro alrededor, sino que la interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. ¿Por qué es importante que tomemos el consejo? Por eso, para la iglesia remanente de hoy, el Señor tiene un consejo especial. Él dice: te ruego que compres colirio para que veas, ropas, vestiduras blancas, nuevas, para que se descubra tu desnudez. Hoy también nosotros tenemos, como los cristianos del año 70 de la destrucción, tenemos un consejo para ser librados de la destrucción final. Huyamos del mundo, huyamos de la abominación desoladora, huyamos de todo aquello que pueda perturbar nuestra vida espiritual. Mis amigos, Jesús lloró al acercarse a Jerusalén. Sabía que iba a sufrir las merecidas consecuencias de su obstinado rechazo a las amorosas llamados e invitaciones de Dios. Lloró porque la tragedia humana podía haberse evitado. Lloró porque Dios nos ama tanto que no quiere que nadie muera, sino que todos tengamos vida eterna. La historia nos dice que los judíos se rebelaron contra los romanos en el año 66, contra los abusos romanos. Las diversas facciones judías luchaban entre sí y los romanos asediaban la ciudad. Y en el año 70 todo se acabó. ¿Por qué? Porque Tito, el general romano, destruyó Jerusalén y el templo, y 1 millón de judíos perecieron. Pero la historia no nos cuenta cómo Satanás incitaba a los judíos a la rebelión y a los romanos a la venganza.
La destrucción de Jerusalén fue una obra directa del diablo. Al apartarse de la fuente de la vida, entonces Israel quedó a merced de un enemigo que buscaba solamente de ellos la destrucción y la muerte. Hoy nosotros también podemos ser amonestados y somos amonestados contra la destrucción que pronto viene. Es nuestro deber prepararnos. Si escuchamos hoy la voz de advertencia, debemos prepararnos. Yo quiero, mis amigos y hermanos, agradecer al Señor porque Dios siempre es fiel con cada uno de nosotros. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos en esta hora, bendícenos, Señor, al reflexionar en cada uno de estos elementos compartidos. A cada uno de mis seguidores, tanto en TikTok como en Facebook y en YouTube, Señor, bendícelos grandemente. Que puedan abrir también sus corazones y podamos, Señor, prepararnos ante los llamados de amonestación para el tiempo del fin. Gracias por ser con nosotros. Bendícenos en esta semana en el nombre de Jesús. Amén y amén.